Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero claro, en un programa que llega a cada vez más ciudades de nuestro país y que inclusive traspasa las fronteras. Gracias por su compañía, amigas y amigos. De veras, es lo más valioso de este programa, que podamos estar acompañándonos, estar juntos para platicar de nuestro pasado. Y por supuesto les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando la Historia, que ustedes saben, respondo además de inmediato. Gracias, insisto, gracias amigas y amigos por estar juntos, presentes en esta tarde para seguir comentando, platicando de nuestro pasado, recordar lo que hemos sido, porque eso es quizás lo más importante y la tarea que aquí todos juntos nos hemos impuesto. Vamos a comenzar. Y como seguramente ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos platicando acerca de la historia del heroico Colegio Militar, esta institución tan entrañablemente mexicana que este año cumplirá, formalmente hablando, 200 años de haber sido establecido, de haber sido fundado, aunque ya platicábamos que había ciertos antecedentes. Pero bueno, la semana pasada precisamente también les comentaba yo que la historia del Colegio Militar sigue a la historia del Ejército Mexicano y por lo tanto tiene tres momentos muy precisos, de los cuales puede examinarse cada uno de ellos de manera independiente, porque corresponden a tres maneras distintas de ser de nuestras Fuerzas Armadas. Una primera etapa del Colegio Militar que corre de 1823, año en que fue fundado, y hasta 1860, en que fue disuelto. Una segunda que es restituido a partir de 1869 y que culmina en 1914. Y una tercera etapa, que es la que vivimos al día de hoy, que comienza en el año de 1920 y que continúa hasta nuestros días. Hace 8 días únicamente estábamos concentrados en esa primera etapa que fundamentalmente, decíamos, se caracterizó primero porque se intentó crear una institución en donde se formaran los oficiales capaces para nuestro ejército, aunque nunca fue suficiente la cantidad de cadetes que de ellos egresaron. También platicábamos que la disciplina, el honor, la lealtad, inclusive los programas de estudio, todo hacía que se convirtieran en una juventud estudiosa, responsable, y que además también el colegio alcanzara renombre para ser considerado como una institución de alta calidad educativa y científica en nuestro país. También hablamos, y simplemente lo repaso, que en sus diversas sedes transitó primero en el castillo de Perote, allá en el estado de Veracruz, que luego fue trasladado a varias ubicaciones en la Ciudad de México, hasta que finalmente encontró acomodo en el histórico lugar que es el castillo de Chapultepec, que es además también la sede de una de las hazañas más meritorias del Colegio Militar. Eso sí, sin descartar, como lo decíamos también la semana anterior, que en diversas ocasiones, como por ejemplo en 1828, o en 1840, el Colegio Militar, dando muestras y prueba de lealtad y respeto institucional, sirvió de escolta de protección del respectivo presidente de la República, Guadalupe Victoria o Anastasio Bustamante, en aquellas 2 jornadas.
También decíamos que el colegio militar era una institución que conforme el orden constitucional mexicano tenía una clara convicción, no solamente del concepto de ciencias militares, sino también del compromiso ético religioso. Porque en el colegio militar se enseñaba religión católica, se impartía misa e inclusive se rezaba el rosario. Todo esto es una concepción educativa que quizás hoy no alcancemos a comprender, pero que estuvo vigente en México porque el país, constitucionalmente hablando, era católico. Así lo marcaba nuestra ley suprema. Bueno, ahí nos quedábamos más o menos la semana anterior y déjenme continuar, primero haciendo referencia a algo que omití, a propósito, como lo señalé yo hace 8 días, porque no hablamos en realidad de la gesta heroica de 1847, tema al cual ya le hemos dedicado varios programas. Ustedes recordarán inclusive que el año anterior, 2022, precisamente dediqué un programa exclusivo a la batalla de Chapultepec, cuando los niños héroes, que así les hemos llamado, se cubren de gloria. Bueno, hay cosas importantes que destacar de esta épica acción militar. Y quizás la más destacada, independientemente del mito que ya se ha creado en torno a ella, que por cierto, en breve, en la próxima semana seguramente, hablaremos de cómo se creó este mito, el mito de los niños héroes. Lo que hay que señalar con toda claridad es que históricamente sí hay una conducta heroica, pero no es precisamente la que el mito señala, como lo vamos a ir viendo poco a poco, sino que esta consiste en que los muchachos, cadetes del colegio militar, una sesentena de ellos que estaban en ese momento en el castillo de Chapultepec, el día anterior, el día 12 de septiembre de 1847, y todavía se volvió a insistir en la madrugada del día 13, recibieron la orden de abandonar el castillo de Chapultepec. Eran menores de edad, ya platicábamos que en aquel tiempo la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años y todos ellos eran menores de esta edad de 21 años. Por lo tanto, recibieron la orden del director, Mariano Monterde, transmitida a través de los oficiales, de abandonar el colegio. ¿Por qué? Porque el director, con toda razón, no quería hacerse responsable frente a los papás de los alumnos, de los cadetes, de que algo les pudiera pasar, porque son menores de edad, insisto. El acto heroico verdadero, el que es digno de rescatar y que poco se menciona, pero que es sin duda alguna lo que más ennoblece la tradición del colegio militar, es que los cadetes, es que los alumnos, es que los muchachos decidieron desobedecer la orden y quedarse a defender su colegio, quedarse a defender su institución. Lo cumplieron, algunos de ellos murieron, y esto pues simplemente demuestra que la educación militar que estaban recibiendo, que el espíritu de cuerpo que estaban ellos creando en su interior con sus compañeros, que el amor a la patria verdadera, pues se forja en las aulas del colegio militar, y ellos prefirieron quedarse a sufrir la vergüenza de que no lo defendieron su colegio, y también para servir de ejemplo a los mayores, porque recuerden ustedes que durante la guerra del 47 fueron muchas las escenas vergonzosas de nuestros generales y oficiales que preferían huir, preferían desaparecer, preferían esconderse con tal de no enfrentar al invasor. Y en cambio estos muchachos, los cadetes, decidieron que sí lo harían, y se quedaron a defender su colegio aún a costa de su vida. Este es el verdadero acto heroico, que como consecuencia de él, 6 de ellos, que conocemos sus nombres, hayan fallecido en combate. Eso es simplemente el corolario
la lógica conclusión de la decisión tomada de quedarse a defender el colegio. Esto es lo más importante. También, y parte de los mitos que ya hemos platicado en otras ocasiones y que vamos a comentar más adelante cómo surgió, pues está este asunto falso de que alguien se arrojó con la bandera. Ya sabemos que eso no sucedió, pero también está esta visión un tanto cuanto maniquea e idílica de que solamente son unos cuantos cadetes los que son dignos de ser llamados hoy en día héroes, cuando héroes, insisto, lo fueron todos. Quizás lo que les preocupa a los censores de la historia es que en esa lista de cadetes que decidieron quedarse, hay algunos nombres que después militarían en las filas del Partido Conservador, particular y señaladamente el general Miguel Miramón, que fue un niño héroe, un cadete que combatió precisamente allí en Chapultepec el día 13 de septiembre de 1847. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona este mito más adelante y simplemente hay que comentar algo fundamental que tiene que ver con esta concepción maniquea y contradictoria de la historia de separar entre buenos y malos, entre liberales y conservadores, porque he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida en varias ocasiones de estudiar a fondo el colegio militar, inclusive publiqué un libro con mis resultados, llamado Niños Héroes precisamente, y en él aparece un dato muy interesante que es objetivo. Revisando las listas de los egresados del colegio militar, nos damos cuenta de que muchos de ellos, en este primer periodo de 1823 a 1860, muchos de ellos, quizás el 60%, fueron conservadores. Así de simple. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana. Segundo programa, además, también que dedicamos a la historia del heroico Colegio Militar. Una institución, decía yo en el bloque anterior, entrañablemente mexicana, que nos llena de orgullo y que es parte activa y fundamental de nuestra historia. Estaba yo platicando hace un momento, comentando con ustedes, que revisadas las listas de todos los egresados del Colegio Militar, en este primer periodo de su historia que corre de 1823 a 1860, el resultado de su destino, de a lo que se dedicarían, de lo que harían y a qué partido se afiliarían, es francamente interesante. Quizá debido a su educación, que tiene mucho de religioso, y mucho además también de corporativo en el sentido de que se involucraban en el fuero militar para conocerlo y defenderlo. Quizá producto del tiempo, de las ideas en boga, resulta ser, según he podido revisar, y están disponibles los documentos con los egresados del Colegio Militar, la gran mayoría de ellos, digámosle en un porcentaje del 60%, fueron militares que una vez que salieron de las aulas del Colegio Militar, formaron parte del ejército y cuando llegó la hora de definir su situación política, se convirtieron en conservadores. También hubo muchos, pero quizás no más allá del 40% de los egresados, que cuando también tuvieron que decidir a qué bando político afiliarse, decidieron unirse al bando liberal. Pero son mayoría los que fueron conservadores. Este es un problema de semántica histórica que difícilmente puede superarse cuando se maneja una historia oficial maniquea. Si la historia simplemente se viera como lo que es, algo que ya pasó, y que además puede abrazarse con amor hacia el pasado, pues esto no importaría saber a qué se dedicaron unos u otros. Simplemente todos cumplieron con su deber y cada quien en conciencia consideró cuál era el deber a que estaba obligado, ser conservador o ser liberal. Esto me lleva a una conclusión fabulosa, fantasiosa si ustedes quieren, pero que vale la pena señalar. Si los porcentajes de egresados están en esa proporción, un 60%
fueron conservadores y un 40% liberales, es muy probable que los 6 niños héroes, si hubieran sobrevivido, 3 o 4 de ellos hubieran sido conservadores y 2 o 3 hubieran sido liberales. Así de tremendo. Por eso, quizás hemos considerado que el mejor héroe es el héroe muerto, porque los héroes vivos causan problemas, como les causa problema la historia oficial, el caso de Miguel Miramón. También hay otro asunto importante. Estos hombres, estos cadetes que se convierten en oficiales y muchos llegan al generalato, pues van a ser muy destacados en ambos bandos, ¿eh? Miren, indudablemente es clarísimo que en el caso de los militares conservadores egresados del colegio militar, pues tienen algunos de primera línea, incluso 2 presidentes de la República. El general Rómulo Díaz de la Vega, que fue cadete del colegio militar, y el general Miguel Miramón, que ya sabemos fue cadete y niño héroe. Pero también hay otros generales de gran prestigio, conservadores, como Mariano Monterde, el que fue director del Colegio Militar precisamente en 1847, o como el gran general Luis Gonzaga Osoyo, que fue el principal caudillo conservador hasta su muerte, o el general Severo del Castillo. Hay también liberales, por supuesto. El que alcanzó mayor grado, mayor jerarquía, ya en la época de don Porfirio, pero que es egresado de esta primera época del colegio militar, es el general Manuel González Cosío, que fue secretario de guerra y secretario de gobernación con don Porfirio. Pero también está el famosísimo Leandro Valle, que murió durante los años finales de la guerra de Reforma. También se encuentra Carlos Salazar, uno de los mártires de Uruapan, que fue fusilado en época del Imperio. Y también, naturalmente, un par de ellos muy destacados. Por ejemplo, Juan de la Luz Enríquez, que fue comandante de una de las divisiones del Ejército de Oriente, bajo las órdenes de Porfirio Díaz, o el más brillante liberal de su tiempo, militarmente hablando, el general Sóstenes Rocha, que fue un gran general. Después hablaremos un poquito más de él porque es un personaje muy importante para la historia del colegio militar. Miren, también una característica muy notable del colegio militar, independientemente de la calidad científica, académica, del espíritu de cuerpo, de las nociones de religión que ya insistimos mucho les daban, también de las nociones de fuero militar, de ordenanzas, porque tenían que aprenderse cuáles eran las situaciones privilegiadas que tenían los militares. El colegio militar se caracterizó por algo, y creo que hasta la fecha sigue siéndolo, por algo esencial. Es, pues sí, un nido de aguiluchos, y esto significa que es un nido de amistades perpetuas. Ahí los cadetes hacen a los amigos de toda la vida. Y si esto sucede hoy, también sucedía antaño. Déjenme platicarles 2 casos de amistad muy peculiares y que precisamente, a pesar de las diferencias, a pesar de encontrarse en bandos opuestos, los protagonistas eran muy, pero muy amigos. Uno es muy conocido, ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión, que es el caso de los generales Miguel Miramón y Leandro Valle, conservador y liberal. Eran muy, pero muy amigos desde el colegio militar. Cuando después los avatares de la vida los llevan a cada quien al bando contrario, y cuando tienen que encontrarse en el campo de batalla y pelear uno contra el otro, no dejan de ser amigos, y aunque ustedes no lo crean, antes del combate se saludan. A veces se dejan recados, a veces logran verse y se dan un abrazo, pero además también, cuando la batalla termina, y en el caso de Miguel Miramón, o en el caso de Leandro Valle, los dos cuando tuvieron que replegarse derrotados, fíjense qué interesante. Miguel Miramón, ya vencido, le encarga a Leandro Valle su familia. Y Leandro Valle, también a punto de ser fusilado, manda un saludo todavía a su amigo Miguel Miramón. Son amistades para toda la vida que no se rompen por haberse distanciado los protagonistas ni por haber formado parte de partidos opuestos que al parecer, pues, se odiaban, pero parece que no tanto, porque la amistad perduró para toda la vida.
Otro caso similar a este, nunca hemos hablado de él, pero puede venir a cuento en esta manera tan importante y tan esencial en que los cadetes se estiman y fraternizan unos con otros, a pesar, repito, de formar parte de bandos contrarios y ser enemigos en el campo de batalla y en el campo político. En el sitio de Querétaro, allá en 1867, cuando está encerrado el emperador Maximiliano con los restos del ejército imperial, sitiado por el ejército republicano al mando del general Mariano Escobedo, muchos de los oficiales de ambos ejércitos contendientes eran egresados del colegio militar y, lo más interesante, amigos en el colegio militar. Miren, por ejemplo, en Querétaro estaba precisamente Miguel Miramón, estaba también el general Severo del Castillo, estaba un amigo de Miramón, que también fue cadete y niño héroe, Manuel Ramírez de Arellano, estaba también Francisco Redonet, un coronel, otro coronel Vicente Ceballos, otro más Pedro González, otro coronel más Carlos Miramón, hermano del presidente, otro teniente coronel Agustín Pradillo. Todos ellos eran contemporáneos, se conocían desde el colegio militar, eran amigos, estaban ahí al lado del emperador. Pero en el campo contrario, bajo las órdenes del general Mariano Escobedo, había también compañeros suyos del colegio que eran también amigos. Y me refiero al general Sóstenes Rocha, al general Francisco Paz, que era el comandante de la artillería, a los coroneles Julio María Cervantes, José Montesinos, Platón Sánchez. Todos ellos eran contemporáneos del colegio militar y habían sido cadetes juntos. Miren, sucedió algo increíble, que pocas veces se cuenta, pero durante las batallas del sitio de Querétaro, en algún momento, en un toque de queda en la noche, los coroneles Cervantes y Montesinos del ejército liberal pidieron ver a sus amigos Miguel Miramón y Manuel Ramírez de Arellano para platicar. Se reunieron en secreto, allí, en medio de las líneas enemigas, a la altura del río que está cerquita de Querétaro, por donde está hoy la avenida Universidad. En un puente fueron a platicar los cuatro amigos, los cuatro compañeros del colegio militar, y todavía Montesinos y Cervantes le dijeron a Miramón: Miguel, vente con nosotros, deja esto va a acabar mal. Y Miramón le respondió: lo lamento, no puedo irme, esto es parte de mi deber. Se abrazaron, se desearon la mejor de las suertes, y efectivamente, a la larga triunfaría el Partido Liberal, el Ejército Republicano, derrotarían a Miguel Miramón, y fíjense, cumpliendo su deber penosamente, el coronel Rafael Platón Sánchez, compañero del colegio militar de Miguel Miramón, será el presidente del Consejo de Guerra que lo condene a muerte. Y Miramón lo entendió, Él está cumpliendo con su deber. Yo hubiera hecho lo mismo, pero a pesar de eso, somos muy, pero muy amigos. Estas son las historias de amistad del colegio militar, que espero que en este año de su bicentenario también se resalte de manera oficial, porque esto ha creado espíritu de compañerismo entre los alumnos de nuestro instituto glorioso colegio militar. Volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado, como segunda parte, a la historia del colegio militar. Miren, para avanzar un poco más y no detenerme y no repetir, en el año de 1860 el colegio militar fue disuelto por órdenes directas del general Jesús González Ortega, acatando las indicaciones del presidente Benito Juárez. Se disolvió el colegio militar junto con el ejército permanente, con el ejército conservador, y nuevamente fue restablecido hasta el año de 1869, cuando el presidente ya Benito Juárez otra vez dispuso que volviera a abrirse el colegio militar, por la necesidad de contar con oficiales preparados para ese nuevo ejército federal. Con esto va a iniciar la segunda etapa del colegio militar, una etapa que va a correr del año de 1869 hasta el año de 1914. Es una etapa compleja en el sentido de poderle explicar históricamente desde una posición oficial,
Cuando no se tocan esos temas, entonces es muy bonito, pero cuando se entra al problema de fondo, que es el resultado, lo que hicieron los egresados del colegio militar, pues sí, hay una serie de dificultades histórico-maniqueas que vamos a platicar en un momento más. Simplemente déjenme decirles algo interesante. Primero, cuando don Benito Juárez restablece el colegio militar, se decidió que ocupara como edificio sede el antiguo palacio del arzobispado allá en Tacubaya. Ahí estará unos 10 años más o menos, el colegio militar en Tacubaya, hasta que después ya, en plena época de don Porfirio, el colegio militar sea restituido, sea devuelto al castillo de Chapultepec, donde va a permanecer hasta el año de 1914. Nuevamente volverá el colegio militar a ocupar ese sitio histórico tan importante que es nuestro castillo de Chapultepec, hoy Museo Nacional de Historia. Miren, a Benito Juárez le dio mucho gusto restablecer el colegio militar porque se requerían oficiales preparados. A Porfirio Díaz le dio mucha emoción contar con el colegio militar precisamente porque era indispensable, necesarísimo, que el ejército tuviese ese tipo de oficiales de alta calidad, bien preparados, muy estudiosos. Los dos presidentes acostumbraban a asistir a las entregas de premios a los mejores cadetes, a los más capacitados, a los más aptos, a los que más se destacaba durante cada curso escolar. Solamente déjenme darles un pequeño dato de lo complejo que es para la historia oficial explicar al colegio militar. El presidente Benito Juárez, en el año 1871, asistió a la entrega de premios de los cadetes del colegio militar, allí, en el Palacio del Arzobispado en Tacubaya. Uno de los alumnos premiado, el que tuvo mejor desempeño académico, y que además al propio presidente Juárez le dio mucho gusto otorgarle su premio especial por su desarrollo, por sus capacidades como estudiante. Y además a Juárez le dio gusto porque le dijo, es usted indio como yo, y los indios tenemos que demostrar que somos de esta calidad. Ese cadete se llama Victoriano Huerta. ¿Sí? Así como ustedes lo escuchan, Victoriano Huerta, el que después será el artífice de la escena trágica, el usurpador, el que asesinó a Madero finalmente y que será causa de la revolución constitucionalista, un dictador apodado el Chacal. Bueno, Victoriano Huerta, en su juventud, él siendo un indio en Nayarita, y lo digo la palabra indio con todo respeto en el contexto histórico, él mereció un premio de aprovechamiento en el colegio militar que le fue otorgado de propia mano por el presidente Benito Juárez, quien además lo felicitó por su carácter racial, que era el del propio don Benito. Demostrar que nuestros habitantes originarios, diríamos hoy en día, son tan capaces como los blancos, ¿eh? Esto es lo que quiso destacar don Benito al darle un premio, porque indudablemente era un alumno destacado, Victoriano Huerta, el entonces cadete Victoriano Huerta. Miren, déjenme también agregar otro dato curioso. El presidente Porfirio Díaz, repito, estaba muy orgulloso del colegio militar. Tanto que, en realidad, se restablece el colegio militar en el castillo de Chapultepec cuando también don Porfirio lleva al propio castillo, pero a la zona del Alcázar, la residencia presidencial de verano. Todos sabemos que don Porfirio vivió una temporada en el centro de la Ciudad de México, una temporada del año, y el verano lo pasaba con su familia en el Alcázar del castillo de Chapultepec, contiguo al colegio militar al que quería muchísimo. ¿Por qué tenía esta especie de cariño tan especial don Porfirio por el colegio militar? Primero por el recuerdo. Su hermano Félix Díaz, aquel que había muerto después de la guerra contra la intervención francesa y el imperio en un levantamiento contra Juárez, que había sido gobernador de Oaxaca, que había sido un oficial de caballería destacadísimo en el ejército de Oriente, Félix Díaz, el hermano de don Porfirio, había sido cadete del colegio militar, allá en 1854-55. En su hermano, el Chato Díaz, como le decían, pues don Porfirio quizás veía reflejado lo que él hubiera querido estudiar,
ir al colegio militar. Don Porfirio no fue, pero su hermano menor Félix sí fue cadete del colegio militar e hizo una gran carrera precisamente bajo las órdenes de su hermano mayor. Por lo tanto, Porfirio Díaz, cuando tuvo oportunidad, hizo que ingresara como cadete su sobrino Félix Díaz, el hijo de su hermano Félix, y este Félix Díaz, el sobrino de su tío como pasó a la historia, pues será aquel que también formará parte de la conspiración de la Decena Trágica, y ya hemos hablado de él en alguna ocasión. Pero también don Porfirio quiso que su único hijo varón, Porfirio Díaz Ortega, el hijo de su primera esposa Delfina Ortega, Porfirito famoso, también estudiara en el colegio militar, que fuera cadete y que se convirtiera en oficial de ingenieros. Ya veremos después cómo, más adelante, cuando Porfirito Díaz Ortega, el hijo del presidente, ya sea un oficial, será el ingeniero arquitecto que construya lo que después será el Colegio Militar de Popotla. Pero bueno, es una historia, no me adelanto, pero fíjense qué curioso, hasta el edificio de Popotla, que fue sede del colegio de 1920 hasta 1975, fue diseño y obra del hijo de Porfirio Díaz, que había sido a su vez cadete del colegio militar. Así que Porfirio Díaz le tenía gran estimación, gran cariño al colegio militar, repito, además de que estaba contiguo a su residencia presidencial allá en el castillo de Chapultepec. También, como detalle peculiar, cuando creció, cuando se hizo mayor, el hijo del general Tomás Mejía, aquel imperialista que fue fusilado junto con Maximiliano en el Cerro de las Campanas en 1857 y que sabemos por la historia y lo hemos contado, tenía un hijo recién nacido. 20 años después, cuando el muchacho ya se hizo mayor, el presidente Porfirio Díaz ordenó que se le admitiera como cadete en el colegio militar. Era pues la institución educativa de su cariño, de su confianza, de su entusiasmo, y esto pues lo va a llevar al colegio militar a que esté provisto de todo el apoyo presidencial para convertirse en una institución destacadísima, tanto de la ciencia como en las cuestiones militares. Hay que recordar también que en esta época tuvo 4 directores muy notables, muy notables. El primero de ellos, el que le va a dar un empujón muy serio, porque era un científico de la guerra, aunque no lo crean, escribió un librote gigantesco que se llama Estudios sobre la ciencia de la guerra, es el general Sóstenes Rocha. Él mismo, egresado del colegio militar, el que se había afiliado finalmente al bando liberal, que había participado contra el imperio, que se había convertido en una especie de arma humana a favor de Benito Juárez, inclusive contra motines que sucedieron después de que se venciera Maximiliano. El represor preferido de don Benito era Sóstenes Rocha. Bueno, era un oficial inteligente, culto, que había ido a Europa a prepararse, a capacitarse, y que inclusive, repito, escribió este libro sobre estudios de la ciencia de la guerra. Sóstenes Rocha fue nombrado director del colegio militar cuando éste se traspasó a Chapultepec por órdenes de don Porfirio, que quiso darle solidez, seriedad y un gran impulso al propio colegio militar. Luego viene un director que había sido ya alumno del propio colegio y que va a permanecer una veintena de años al frente de la institución, que es el general Juan Villegas. Fíjense, es curioso, durante este largo periodo de mando del general Juan Villegas, los propios escritores militares que han hablado de la historia del colegio militar dicen que esta época, cuando lo dirigió el general Juan Villegas, fue la época de oro del colegio militar. Cuando él se retire, le dejará el mando a otro general también brillante, Joaquín Beltrán, y finalmente, cuando llega a la presidencia de la República Francisco Ignacio Madero, designará como director del colegio a un maestro del propio colegio, que era además también muy querido por sus alumnos cadetes, pero además tenía fama de ser un gran militar científico. Y me refiero, y todos lo conocemos, al general Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, que también será director del colegio militar en esta época brillante que, repito, corre desde Sóstenes Rocha
hasta el propio Felipe Ángeles, con el favor primero de don Porfirio y después, naturalmente, con el beneplácito del presidente Madero, que también apoyó al colegio militar. Pero amigas y amigos, en un momento más volvemos por aquí. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana dedicado al colegio militar, a su historia, y ya estamos platicando en esta segunda etapa, la que corre de 1869 y hasta 1914, ya enumeramos varias características, y simplemente déjenme decirles que el colegio militar pues se convirtió, como ya lo decía yo, en una institución académica escolar militar de suma importancia, que recibió el beneplácito, la protección, para decirlo con toda claridad, primero del presidente Juárez y después del presidente Porfirio Díaz, y que inclusive también fue del gusto y apoyo del presidente Madero, y que además, pues, tenía como finalidad dotar al ejército de oficiales competentes, particularmente, y como había sido su tradición, lo más destacado, los oficiales de ingenieros militares, pero también dotaba al ejército de oficiales de artillería, de Estado Mayor, de infantería, de caballería y de zapadores. Sin embargo, no eran muchos, Siempre fueron 2 compañías de cadetes, de cada una formada por 125 muchachos, alumnos, y esto no fue suficiente para poderle dar al Ejército Federal Mexicano la cantidad de oficiales profesionales que necesitaba. Fíjense, es algo muy curioso. Era urgente aumentar el número de oficiales preparados para que no fueran salidos de tropa por ascenso como había sucedido en el México la primera parte del siglo XIX, pero no alcanzaba el colegio militar a generar tantos, porque eso iría en detrimento de su calidad académica. Eso pasa también cuando las escuelas normalmente crecen, pues baja su prestigio, baja su calidad académica. Mientras se mantienen pequeños, como lo hizo el colegio militar, pues a pesar de ser tan cerrado, el prestigio se mantiene intacto. Así que don Porfirio tomó la decisión de, en lugar de abaratar, digámoslo así, la educación del colegio militar ante la falta de oficiales, decidió que el colegio siguiera igual de riguroso, igual de estricto, igual de severo en sus procedimientos de selección, de estudio y de egreso, porque era muy, muy difícil estudiar allí, por las propias dificultades de la disciplina y de la exigencia de lo que allí se les pedía a los muchachos, y don Porfirio decidió crear una escuela alternativa mucho más sencilla para que de ella pudieran egresar oficiales para las armas del ejército, particularmente para la infantería y la caballería. Me refiero a la Escuela Militar de Aspirantes, que se estableció en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, y que será además también protagonista de los días terribles de la Decena Trágica. Una escuela que no perduró precisamente por haber sido parte de este complot, de este intento de golpe de Estado en contra del presidente Madero, pero que había sido creada con la intención de que, sin una escuela mucho más sencilla, de mucho más fácil, pues, estancia y estudio en ella, de ahí salieran oficiales también para el ejército, mientras que el colegio militar permanecía literalmente en el concepto de la exigencia más rigurosa, que eso es lo que caracterizaba al colegio militar, y por eso eran tan famosos y tan buenos sus egresados. Miren, el colegio militar también tiene 2 momentos interesantes en esta época porfiriana. La primera es que el propio colegio decide asumir su historia heroica, pero todavía sin matices ni separando buenos ni malos. Probablemente ustedes, cuando han caminado por el bosque de Chapultepec, se han fijado que al pie del cerro, en la base del cerro, muy cerquita de la subida por la rampa, está el monumento antiguo al colegio militar. Uno que fue levantado en 1883-84 por una agrupación que se llamó Asociación del Colegio Militar, formada por ex alumnos, ex cadetes que participaron en 1847 y que, insisto, había muchos de ellos que formaban parte después de los liberales y otros de los conservadores. Pero don Porfirio los acogió a todos, les autorizó formar la asociación e inclusive
construir un monumento conmemorativo que, repito, está en la base del cerro y que ustedes pueden ver y pueden leer. Ahí decidieron incluir a todos los cadetes que participaron en la defensa, todavía con esta idea que yo decía en bloques anteriores, de que el acto heroico consistió en que ellos decidieron quedarse a defender su colegio. Y allí aparecen, entre otros, Miguel Miramón y Manuel Ramírez de Arellano. Ustedes lo pueden ver, el monumento está allí en la base del cerro de Chapultepec. Así que este es el primer intento, pues, por construir una historia heroica, pero esta historia heroica que se hace en esta época porfiriana tiene ese sentido común de reconocer a todos los que participaron en la batalla. Como sabemos, en el monumento nuevo, el que se construye en 1952 en el bosque, ya nada más se recuerda a 6 cadetes, a los 6 que fallecieron en combate. La diferencia es abismal. ¿Todos o unos cuantos? En la época de Don Porfirio se enorgullecieron de todos. En la época revolucionaria, pues ya nada más de unos cuantos porque los demás les da vergüenza histórica. Ese sí es mi reclamo en contra de la interpretación oficial del colegio militar. Todos fueron héroes desde mi punto de vista. Pero bueno, esto sucede en la época de Don Porfirio, pero pasa algo más. Hasta la época de Don Porfirio, en los desfiles conmemorativos del día 16 de septiembre, comenzó a aparecer, a desfilar también el colegio militar. Sobre todo cuando Don Porfirio decidió ya organizar las fiestas en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando trajo la campana de Dolores a Palacio Nacional, y a partir de ese momento el desfile tradicional del 16 de septiembre comenzó a realizarse precisamente en el Zócalo y después marchar por las principales avenidas y calles de la Ciudad de México. Y se incluyó siempre como descubierta, como primer cuerpo que desfila en el tradicional desfile militar, al colegio militar. Y por supuesto, la gente lo aplaudía, la gente naturalmente estallaba en ovaciones al paso marcial de los cadetes ya desde aquel tiempo, porque precisamente se había forjado ya su fama y su prestigio por la dureza y rigor de sus condiciones de estudio, pero también por los heroicos hechos de sus hijos, de todos aquellos muchachos que decidieron quedarse a defender la patria, defendiendo su colegio. Esta tradición, pues, de que el colegio militar desfile cada día 16 de septiembre se inicia con Don Porfirio y va a tener su momento apoteósico en las fiestas del centenario de la independencia, precisamente en el desfile del 16 de septiembre de 1910, cuando sea el colegio militar el que nuevamente inicia la cabeza del desfile, del gran desfile conmemorativo del centenario. El colegio militar pues ya se había ganado el prestigio y el cariño sobre todo de la población mexicana que, repito, aplaudía enormemente, con emoción, con entusiasmo, al paso de los cadetes cuando, desfilando gallardamente, pasan por las principales calles de la Ciudad de México. Ya teníamos, pues, prestigio bien ganado del colegio militar. También hay que señalar, ya lo anunciaba yo en el capítulo de la semana anterior, que nuevamente el colegio militar va también a dar una muestra de lealtad a las instituciones y de respeto al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, cuando el día 9 de febrero de 1913 se inicia la decena trágica y el presidente Madero, que vivía en la residencia presidencial en Chapultepec, le ordenó al director del colegio militar, el coronel Víctor Hernández, que los cadetes lo acompañaran en una marcha de honor escoltándolo hasta el Zócalo de la Ciudad de México, para que la población mexicana, para que el ejército mexicano vieran que la juventud militar era leal al presidente. Y es lo que conocemos como la Marcha de la Lealtad, cuando los cadetes del colegio militar en efecto escoltaron al presidente de la República, Francisco Ignacio Madero, desde Chapultepec hasta el Palacio Nacional, y permanecieron leales al presidente Madero. Eso sí, y aquí hay otro punto que la historia oficial no toca,
Permanecieron leales hasta al presidente Madero hasta que éste dejó de serlo. Cuando renuncia y después es asesinado, y cuando legalmente, que eso es lo más triste de todo, cuando legalmente Victoriano Huerta, aquel que ya hablamos al principio del programa, que también fue cadete de Chapultepec en alguna época, cadete del Colegio Militar, asumió la presidencia, el Colegio Militar ahora fue leal a Victoriano Huerta. No es que haya traicionado a Madero, no, es que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas y en este caso el Colegio Militar es leal al gobierno legalmente constituido. ¿Era gobierno legalmente constituido el de Madero? Sí, pero también el gobierno de Victoriano Huerta fue, tristemente hay que decirlo, lealmente constituido, legalmente constituido. Así que el Colegio Militar también mostraría su lealtad a el gobierno del presidente Victoriano Huerta. Hay que decir también, eso sí, y esto es muy importante, que cuando la Revolución Constitucionalista triunfó en 1914, cuando se firmen los tratados de Teoloyucan, que disuelven al Ejército Federal, también va a quedar disuelto una vez más el Colegio Militar. Pero esta historia va a continuar, amigas y amigos, si Dios nos los permite y ustedes lo quieren y me acompañan la próxima semana, porque todavía tenemos mucho de qué hablar de nuestro heroico Colegio Militar. Así que por favor, pasen ustedes muy bien y aquí, primero Dios, nos escuchamos la semana próxima para seguir con este interesante tema. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.